La búsqueda del origen de la vida en la Tierra siempre ha estado envuelta en el misterio y la improbabilidad. Durante siglos, la ciencia se ha centrado en la abiogénesis terrestre, la idea de que hace miles de millones de años, en una sopa primordial llena de calor, químicos y energía, las moléculas inertes se organizaron espontáneamente en el primer organismo capaz de autorreplicarse. Este evento, aunque teóricamente posible, sigue siendo un salto cuántico en la lógica biológica, un milagro estadístico que desafía las probabilidades de manera espectacular. Pero, ¿y si la vida no nació en la Tierra? ¿Y si la vida es, en esencia, un proceso cósmico, una semilla viajera que se propaga por el universo? Esta es la hipótesis radical de la panspermia. La vida en la Tierra es alienígena. No en el sentido de seres verdes que aterrizan en platillos voladores, sino en el sentido más fundamental de que las esporas microscópicas, los componentes básicos o incluso la vida celular completa fueron transportados a nuestro planeta desde otro cuerpo celeste. La panspermia convierte a la vida en una plaga cósmica, una propiedad inherente del universo que se esparce y coloniza cada mundo habitable que encuentra, reduciendo el misterio del origen de la vida en la Tierra al misterio de un simple viaje a través del espacio-tiempo. Para apreciar la audacia de la panspermia, primero debemos comprender la inmensidad del desafío que representa la abiogénesis en la Tierra. La teoría tradicional postula que, en el océano primordial, una mezcla rica de químicos y energía, rayos, calor volcánico, dio lugar a los componentes básicos de la vida, los aminoácidos. El famoso experimento de Miller-Urey de 1953 confirmó que estos bloques de construcción orgánicos podían formarse de manera abiótica. Sin embargo, el problema real no es crear aminoácidos, sino dar el segundo y gigantesco paso. ¿Cómo pasaron estos aminoácidos a formar proteínas funcionales y, lo que es más crucial, la primera molécula capaz de autorreplicarse? Esta transición de la química inerte a la biología funcional, conocida como la transición de la vida, es el más grande vacío de conocimiento en la biología moderna. Los científicos se enfrentan a un desafío logístico. La vida moderna utiliza la compleja molécula de ADN para almacenar información y las proteínas para ejecutar tareas. Pero para que una funcione, se necesita la otra, creando un dilema del huevo o la gallina. La panspermia no niega la abiogénesis, pero propone un atajo. Si la vida ya se formó en un entorno más estable o en uno con más tiempo de evolución, quizás en un planeta mucho más antiguo, entonces el problema de la sopa primordial ya fue resuelto en otro lugar. La Tierra simplemente recibió el producto final, ya listo para colonizar. Para la física y la química, la formación de la vida en la Tierra primitiva fue un evento de una improbabilidad asombrosa, a menudo descrito como el milagro estadístico. Si bien es cierto que los aminoácidos son relativamente fáciles de formar en condiciones abióticas, el salto de un aminoácido suelto a una célula operativa es exponencialmente más complejo. Se necesitan cientos de aminoácidos para formar una proteína funcional, y esa proteína debe plegarse de la manera correcta. Más aún, se necesita que estas proteínas y ácidos nucleicos se encierren en una membrana, la célula, y que comiencen a trabajar de manera coordinada. El biofísico Fred Hoyle comparó la probabilidad de que una célula viva se autoensamble con la probabilidad de que un huracán que atraviesa un depósito de chatarra ensamble espontáneamente un Boeing 747 listo para volar. Aunque esta analogía es controversial, subraya el punto clave. La vida requiere un nivel de orden e información que es extremadamente difícil de explicar bajo la aleatoriedad. La panspermia, por lo tanto,
gana atractivo no porque sea más probable, sino porque diluye el problema de la improbabilidad. Al proponer que la vida se originó en un planeta que existió por más tiempo, quizás billones de años más antiguo que la Tierra, o en un entorno con condiciones físico-químicas radicalmente diferentes, se compra el tiempo estadístico necesario para que el milagro ocurriera. El término panspermia proviene del griego antiguo, significando literalmente semillas por todas partes. Pan, todo, y spermia, semillas. Esta no es una idea moderna. Fue articulada por primera vez de manera formal por el químico sueco Svante Arrhenius a principios del siglo XX. La hipótesis propone que la vida, en forma de microorganismos, esporas o incluso material genético básico, existe distribuida por todo el cosmos y se propaga de un planeta a otro a través de agentes como meteoritos, asteroides o polvo cósmico. Su mayor atractivo filosófico reside en que transforma la vida de un evento local, la abiogénesis terrestre, a un proceso cósmico y universal. La panspermia sugiere que la Tierra no es especial en términos del origen de la vida. Si un planeta más antiguo, con más tiempo para que los procesos químicos improbables se concretaran, logró generar vida, esa vida luego se convirtió en la semilla biológica que fertilizó la Tierra. Esto nos da una perspectiva completamente nueva sobre nuestra existencia. Si somos producto de la panspermia, entonces la vida es una propiedad fundamental y robusta del universo y no un accidente improbable. La hipótesis se convierte en una vía para evadir las restricciones temporales y químicas de la Tierra primitiva y buscar el verdadero origen de la vida en la inmensidad del tiempo profundo y el espacio intergaláctico, abriendo la puerta a la posibilidad de que todos los planetas con vida en nuestra galaxia comparten un ancestro común. La hipótesis de la panspermia eleva la existencia a un nivel metafísico. Si la vida puede viajar y colonizar, entonces deja de ser un accidente químico único para convertirse en una ley física del universo. El físico Paul Davies ha argumentado que si las mismas leyes fundamentales rigen en todo el cosmos y si la vida es meramente una manifestación de esas leyes, un patrón complejo de información que busca perpetuarse, entonces debe ser inevitable. La vida sería tan común como la formación de un cristal donde la estructura emerge espontáneamente dadas las condiciones adecuadas. Este concepto de la semilla cósmica implica que, donde quiera que las condiciones permitan el ensamblaje de moléculas orgánicas, la vida persistirá y buscará activamente la propagación. La Tierra, vista a través del lente de la panspermia, no fue la cuna de la vida, sino un jardín fértil listo para recibir la semilla que viajó. Esta visión contrasta fuertemente con la idea de un universo muerto y estéril, excepto por nuestro planeta. Si la vida es una ley física, entonces la paradoja de Fermi se vuelve aún más intensa, ya que si la vida es tan fácil de propagar, ¿por qué el cosmos no está rebosante de señales de civilizaciones? La panspermia nos invita a mirar más allá de la Tierra y a considerar que nuestro propio material genético podría estar codificado con la historia de otro mundo, un rastro evolutivo de un planeta distante que nunca veremos. La panspermia no es una teoría final sobre el origen de la vida. Es más bien un punto de inflexión que nos obliga a reajustar nuestra visión del cosmos. Al mover el lugar de la abiogénesis fuera de la Tierra, la hipótesis solo transfiere la pregunta fundamental. Si la vida en la Tierra es una semilla llegada de Marte o de otro sistema estelar, entonces, ¿dónde y cómo se originó la vida por primera vez? La panspermia, por sí misma, no resuelve el problema de la improbable transición química. Simplemente lo delega a un planeta o entorno que ya no podemos estudiar directamente. Esta hipótesis también plantea una serie de preguntas incómodas para la ecología cósmica. Si la vida es tan fácil de propagar, ¿por qué no estamos viendo evidencia de contaminación biológica interplanetaria constante? ¿Y qué tan robusta es la vida para sobrevivir a la violencia del viaje espacial? Para avanzar en nuestro documental, debemos desglosar los 3 mecanismos principales por los que la vida pudo haber llegado. Estos modelos definen el tipo de viaje,
lento o rápido, interestelar o local, y nos ayudarán a evaluar la verdadera probabilidad de que seamos, en esencia, inmigrantes biológicos en nuestro propio planeta, cerrando la introducción a este fascinante misterio cósmico. El modelo de la panspermia balística o interplanetaria es la forma más aceptada científicamente de la hipótesis, ya que se limita a los viajes dentro de un mismo sistema estelar, como el nuestro. La idea es relativamente simple. Un impacto violento, como el de un asteroide gigante, golpea la superficie de un planeta habitable, por ejemplo, Marte. La fuerza de la colisión es tan inmensa que eyecta fragmentos de la corteza, rocas que pueden alcanzar la velocidad de escape, lanzando material biológico al espacio. Estos fragmentos, ahora meteoritos, viajan por el sistema solar durante millones de años hasta que su trayectoria se cruza con otro planeta, como la Tierra, permitiendo que la vida aterrice de forma segura. Este proceso de transferencia de material no es teórico. Hemos encontrado meteoritos marcianos en la Tierra, como el famoso ALH 8401, lo que prueba que el material rocoso puede viajar de un planeta a otro. La pregunta clave para la panspermia balística no es si el viaje es posible, sino si la vida puede sobrevivir a los 3 desafíos del proceso. 1. La eyección violenta, la presión y el calor del impacto. 2. El tránsito espacial, radiación y vacío. Y 3. La entrada atmosférica, el reingreso ardiente. Esta es la forma más plausible de panspermia, porque el tiempo de viaje es relativamente corto, millones de años en lugar de miles de millones de años, y el material rocoso ofrece una protección considerable contra la radiación cósmica. La panspermia balística requiere un evento inicial de violencia cósmica. Un asteroide o cometa impacta un planeta con la fuerza suficiente para expulsar material rocoso a la velocidad de escape, aproximadamente 5 km por segundo en Marte y 11.2 km por segundo en la Tierra. Este proceso plantea un desafío biológico extremo, la supervivencia del microorganismo a la gigantesca presión del impacto. Los modelos sugieren que las rocas que son eyectadas con la vida en su interior sufren presiones que superan los 50 gigapascales y temperaturas de miles de grados Celsius. Sin embargo, no todo es destrucción. La clave de la supervivencia reside en el escudo protector de la roca. Solo los microorganismos que se encuentren profundamente incrustados en el interior de una roca, tal vez a varios metros de profundidad, experimentarán presiones significativamente menores y un calentamiento menos destructivo. Las capas exteriores del meteorito absorberían la mayor parte del choque y el calor. Además, la eyección es tan rápida que el calor del impacto no tiene tiempo de penetrar el núcleo de la roca. El verdadero enigma es si los microorganismos pueden soportar la aceleración G brutal y las ondas de choque que comprimen su estructura celular sin ser completamente pulverizados. Esta es la primera prueba de fuego que la semilla cósmica debe superar para iniciar su viaje. Una vez que el meteorito cargado de vida escapa de la atmósfera de su planeta natal, enfrenta el inmensamente hostil entorno del espacio interplanetario. Este tránsito, que puede durar millones de años, somete a los microorganismos a 2 asesinos silenciosos: el vacío extremo y la radiación cósmica. El vacío espacial provoca la sublimación instantánea del agua, el congelamiento y evaporación directa, deshidratando y potencialmente destruyendo las células. Sin embargo, los microorganismos más resistentes han desarrollado mecanismos para entrar en un estado de latencia extrema. La amenaza más letal es la radiación cósmica. Las partículas de alta energía, como los rayos cósmicos galácticos, bombardean constantemente el espacio, dañando el ADN de cualquier forma de vida expuesta. La clave de la panspermia balística reside en la eficiencia del escudo de roca. Los científicos estiman que un escudo de solo varios metros de roca es suficiente para proteger a las esporas más profundas de la mayor parte de la radiación ionizante. La vida se convierte en un tesoro encapsulado, viajando en una cápsula del tiempo geológica.
La duración del tránsito es crítica. Solo si el viaje es lo suficientemente corto, millones de años en lugar de miles de millones, y el escudo es lo suficientemente robusto, la semilla cósmica podrá sobrevivir a la larga travesía. El último obstáculo que la semilla cósmica debe superar en el modelo de la panspermia balística es la reentrada atmosférica y el impacto final en el planeta receptor. Cuando el meteorito ingresa en la atmósfera de la Tierra, la fricción genera un calor inmenso, alcanzando temperaturas de hasta 1700 grados en la superficie. Esta fase ardiente esteriliza completamente la capa exterior de la roca, creando una costra de fusión vítrea que actúa como un escudo protector ablacionario. La clave de la supervivencia reside en la velocidad y el tamaño del fragmento. Estudios demuestran que, debido a la baja conductividad térmica de la roca, este calor intenso no tiene tiempo de penetrar más allá de unos pocos centímetros de la superficie. El núcleo del meteorito, conocido como la zona segura, permanece lo suficientemente frío como para preservar cualquier microorganismo latente en su interior, manteniéndolo cerca de la temperatura de congelación. Finalmente, el impacto en la superficie, el aterrizaje forzoso, libera las esporas protegidas que encuentran el nuevo ambiente acuático y químicamente favorable de la Tierra para revivir e iniciar la colonización. Es este exitoso viaje de ida y vuelta de Marte a la Tierra, con evidencia física en colecciones de meteoritos, lo que hace de la panspermia balística la forma más creíble de la hipótesis. Si la panspermia balística nos habla de viajes cortos entre planetas dentro de nuestro sistema solar, la panspermia lítica o interestelar nos lleva a una escala de tiempo y distancia asombrosa: la transferencia de vida entre sistemas estelares. Este modelo postula que las rocas que contienen vida son expulsadas de un sistema solar por eventos de gran energía, quizás el paso de otra estrella cercana o una eyección de supernovas, y viajan por el espacio interestelar hasta ser capturadas por la gravedad de un sistema completamente diferente como el nuestro. La escala de tiempo para la panspermia lítica se mide en millones de años e incluso miles de millones de años, un desafío que pone a prueba la durabilidad de la vida hasta sus límites. El concepto es atractivo porque resuelve la mayor objeción al origen terrestre. Si la vida en la Tierra es solo una rama de un árbol galáctico mucho más antiguo, explica por qué la vida aquí parece tan compleja. La vida pudo haberse originado en un planeta que se formó miles de millones de años antes que la Tierra, y la semilla viajera solo esperó el momento adecuado para fertilizar nuestro joven mundo. Sin embargo, el viaje interestelar introduce retos ambientales mucho más severos que la simple travesía Marte-Tierra. El viaje de la panspermia lítica a través de la inmensidad interestelar plantea obstáculos mucho más extremos que la simple travesía Marte-Tierra. El desafío principal es el tiempo profundo. Para que un fragmento de roca viaje desde una estrella a otra, incluso a través de las distancias relativamente cortas entre sistemas estelares vecinos, el tiempo de tránsito se mide en decenas de millones de años, o, en el peor de los casos, cientos de millones de años. Este periodo excede significativamente los límites de durabilidad de la mayoría de las formas de vida conocidas, incluso en estado de espora. El enemigo biológico durante este tránsito interestelar es la radiación cósmica galáctica sin filtrar. Mientras que la panspermia balística se beneficia del escudo de nuestro propio sistema solar, la panspermia lítica navega a través de la oscuridad brutal del espacio vacío, expuesta al bombardeo constante de partículas de alta energía. Los modelos de supervivencia sugieren que la vida solo podría perdurar si está protegida por un escudo de roca de varios metros de espesor y si el microorganismo tiene una capacidad de reparación de ADN increíblemente eficiente, lista para activarse en el momento del aterrizaje en un nuevo planeta. La vida, en esta visión, debe ser no solo resistente, sino casi inmortal para cruzar las distancias que separan las estrellas. El tercer modelo, la panspermia dirigida o panspermia artificial, es el más especulativo.
pero también el más intrigante desde una perspectiva de ciencia ficción. Fue propuesto originalmente por los ganadores del Premio Nobel Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN, y Leslie Orgel en 1973. Esta hipótesis sugiere que la vida en la Tierra no llegó por accidente geológico, sino que fue enviada deliberadamente a nuestro planeta por una civilización extraterrestre avanzada, probablemente ya extinta, utilizando alguna forma de nave espacial no tripulada. La principal motivación de Crick y Orgel para esta hipótesis fue la sorprendente complejidad del código genético terrestre y la homogeneidad química que parece apuntar a un origen singular. Ellos señalaron que el elemento molibdeno, un componente crucial para muchas enzimas terrestres, es extremadamente escaso en la Tierra, pero mucho más abundante en ciertos meteoritos o en otras regiones del cosmos. La panspermia dirigida convierte el origen de la vida en una acción intencional de colonización, donde la vida no viaja en un meteorito fortuito, sino en una cápsula del tiempo tecnológicamente diseñada para proteger las esporas y liberar su carga biológica en un mundo recién formado y estable. Este concepto nos lleva directamente a la paradoja de Fermi, ya que implicaría que en algún punto de la historia galáctica existió una civilización tecnológica con la capacidad de sembrar planetas. La panspermia dirigida se basa en la existencia de anomalías químicas y biológicas en la vida terrestre que sugieren una importación. Los proponentes, como Francis Crick, señalaron que, si bien la vida en la Tierra es sorprendentemente uniforme en su código genético, hay elementos cruciales que no encajan con nuestro planeta. El mejor ejemplo es el molibdeno, un elemento químico que es esencial para el funcionamiento de muchas enzimas biológicas clave que dirigen reacciones químicas vitales. La paradoja es que el molibdeno es extremadamente escaso en la corteza terrestre, lo que hace difícil explicar por qué la vida primitiva basó procesos fundamentales en un elemento tan raro. Sin embargo, el molibdeno es mucho más abundante en ciertos meteoritos y en ciertas regiones estelares. La panspermia dirigida sugiere que la civilización que sembró la Tierra provenía de un planeta donde el molibdeno era común, y por lo tanto, la vida evolucionó allí utilizando este elemento. Otro punto intrigante es la complejidad y la redundancia del código genético. Este código es tan perfectamente optimizado que algunos biólogos lo ven como un sistema demasiado avanzado para haberse ensamblado por pura casualidad en la Tierra primitiva, favoreciendo la idea de que fue diseñado, o al menos perfeccionado, en un planeta precursor más antiguo. Para que la panspermia sea una hipótesis viable, se requiere que la vida terrestre, o su forma ancestral, sea capaz de soportar las condiciones más brutales del cosmos. Aquí es donde entra en juego la evidencia de los extremófilos. Estos son organismos microscópicos, en su mayoría bacterias y arqueas, que no solo sobreviven, sino que prosperan en ambientes que antes se consideraban completamente incompatibles con la vida. En la Tierra, hemos encontrado vida en los respiraderos hidrotermales del fondo oceánico, donde las temperaturas superan los 120 grados centígrados. Hipertermófilos, en lagos saturados de ácido sulfúrico, acidófilos, y en el interior de reactores nucleares, resistiendo dosis de radiación ionizante que matarían a cualquier otro ser vivo. El simple hecho de que estos organismos hayan desarrollado mecanismos biológicos para proteger y reparar su ADN bajo condiciones terrestres extremas sugiere que la vida tiene una tenacidad intrínseca que podría, en teoría, permitirle sobrevivir a los desafíos del espacio. La existencia de los extremófilos transforma la pregunta de ¿puede la vida sobrevivir al espacio? A ¿qué también puede la vida sobrevivir al espacio? La clave fundamental de la supervivencia para la panspermia no es la actividad, sino la latencia, un estado biológico que es el equivalente a detener el reloj de la vida. Muchos microorganismos, especialmente bacterias y esporas fúngicas, tienen la capacidad de entrar en un estado de desecación extrema, pérdida casi total de agua,
y suspensión metabólica cuando el entorno se vuelve hostil. El agua, que es vital para la vida activa, se convierte en un problema en el espacio, ya que se sublima y forma cristales que dañan las células. Al reducir al mínimo su contenido de agua y encapsular su ADN en capas protectoras de proteínas, estos organismos se convierten en biocápsulas casi inmortales, capaces de resistir el vacío, el frío extremo y, lo que es más importante, el daño inducido por la radiación. La baja actividad metabólica significa que la célula necesita menos energía y, al estar deshidratada, la radiación causa menos daño indirecto, ya que la radiación normalmente daña el ADN al crear radicales libres a partir del agua circundante. Esta capacidad de esperar, de detener el proceso de envejecimiento durante millones de años, es el pilar biológico que sustenta la posibilidad de que la vida viaje entre las estrellas y colonice nuevos mundos. La vida en el espacio es, paradójicamente, una vida en espera. Si existiera un argumento biológico en favor de la panspermia, ese argumento se encapsularía en el tardígrado, también conocido como el oso de agua. Estos organismos microscópicos, que miden apenas medio milímetro, han demostrado una capacidad de supervivencia que desafía toda lógica terrestre. Los tardígrados no solo sobreviven a los ambientes extremos, sino que son capaces de resistir las condiciones más brutales del espacio exterior, lo que los convierte en la prueba viviente de que la vida puede viajar entre planetas. La clave de su resistencia es el estado de tonel o barril, una forma de criptobiosis donde el tardígrado se deseca, retrae sus 8 patas y entra en un estado de animación suspendida. En este estado pueden sobrevivir a temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 272 grados Celsius, a presiones de 6 veces la del fondo oceánico, y crucialmente pueden soportar la radiación ionizante miles de veces más fuerte que la dosis letal para los humanos. En 2007, en el experimento TARDIS, los tardígrados fueron enviados al espacio exterior y sobrevivieron a la exposición directa al vacío y a la radiación solar. Esta hazaña confirmó que la vida no solo puede soportar las condiciones del tránsito espacial, sino que puede revivir al llegar a un entorno favorable. Si la capacidad de latencia de los microorganismos es el motor biológico de la panspermia, el meteorito es su cápsula protectora y su nave espacial. La roca que viaja por el espacio no es solo un vehículo inerte, es un escudo esencial contra los 2 mayores destructores de la vida en el espacio: el vacío y la radiación cósmica. La vida se refugia en los poros y grietas de las rocas, convirtiendo un fragmento inorgánico en una cápsula del tiempo geológica capaz de preservar el ADN durante millones de años. El material rocoso es un escudo excepcionalmente bueno porque tiene una alta densidad y baja conductividad térmica. Esto significa que solo una capa superficial se calienta durante la eyección y la reentrada atmosférica, dejando el núcleo del meteorito cerca de la temperatura de congelación. Más importante aún, la roca absorbe gran parte de la radiación ionizante del espacio. Estudios sugieren que tan solo unos pocos centímetros de roca son suficientes para reducir la dosis letal de radiación a niveles que algunos extremófilos, como el Deinococcus radiodurans, pueden sobrevivir y reparar. El material del meteorito actúa como un filtro biológico, permitiendo que solo las formas de vida más resistentes lleguen a su destino, un factor crucial para que cualquier modelo de panspermia sea viable. La hipótesis de la panspermia dio un salto de la especulación a los titulares mundiales en 1996, con el anuncio de que un fragmento de roca espacial encontrado en la Antártida, conocido como ALH 84001, contenía posibles evidencias de vida pasada en Marte. Este meteorito, que se determinó que fue eyectado de Marte hace unos 17 millones de años y aterrizó en la Tierra hace unos 13.000 años, es la prueba física más contundente de la viabilidad de la panspermia. Lo que conmocionó a la comunidad científica
fue la presencia de diminutas estructuras tubulares dentro de la roca que se asemejaban a nanobacterias fosilizadas. Aunque estas estructuras eran 100 veces más pequeñas que cualquier bacteria terrestre conocida, el debate se encendió. ¿Eran estas las huellas de vida ancestral marciana transportada a la Tierra? Además, se encontraron en el meteorito glóbulos de carbonato y el mineral magnetita, que en la Tierra a menudo son subproductos de la actividad microbiana. La NASA presentó esta evidencia con cautela, pero el impacto mediático fue inmenso. Por primera vez teníamos una posible semilla cósmica con su carga biológica en la mano. El entusiasmo inicial por el meteorito ALH 84001 se enfrió rápidamente cuando la comunidad científica inició un riguroso proceso de escepticismo. La supuesta evidencia de vida se centró en dos elementos: las estructuras tubulares, las nanobacterias y los depósitos de magnetita. La principal objeción a las nanobacterias era su tamaño extremadamente pequeño. Si fuesen seres vivos, serían mucho más pequeños que cualquier forma de vida celular conocida en la Tierra, poniendo en duda si podrían albergar el material genético y las estructuras mínimas necesarias para la vida. El segundo elemento de controversia fue la magnetita. Aunque la magnetita puede ser producida por la actividad microbiana en la Tierra, también se sabe que se forma a través de procesos geoquímicos inorgánicos que no involucran a la vida. Los críticos argumentaron que el calentamiento por choque del meteorito o la actividad volcánica en Marte podrían explicar fácilmente la presencia de estos minerales y las estructuras tubulares, que podrían ser simplemente formaciones cristalinas inorgánicas. Hoy en día, el consenso científico se inclina cautelosamente hacia el origen inorgánico de los rasgos de ALH 84001. Sin embargo, el debate obligó a la ciencia a reexaminar la posibilidad de la vida fuera de la Tierra y, más importante aún, redefinió los criterios para identificar una semilla cósmica. Si la vida como un organismo completo viajando es dudosa, la panspermia puede adoptar una forma menos extrema, la panspermia molecular o química. Esta variante propone que, aunque los organismos vivos no sobrevivan al viaje, los componentes químicos básicos necesarios para formar la vida, los bloques de construcción, sí lo hacen. La evidencia que sustenta este modelo es mucho más robusta y menos controvertida que el caso ALH 84001. Se ha confirmado la presencia de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, y otras moléculas orgánicas complejas, como los azúcares y las bases nitrogenadas, en el interior de meteoritos que han caído a la Tierra y que no tienen ninguna conexión con Marte. El caso más famoso es el del meteorito Murchison, que contenía más de 70 aminoácidos diferentes. Más aún, la radioastronomía ha detectado moléculas orgánicas simples en las nubes de gas y polvo que flotan en el espacio interestelar. Esto demuestra que el universo es inherentemente químico y que los bloques de construcción de la vida se forman de manera abiótica y están distribuidos por toda la galaxia. Si los ingredientes de la vida llegaron a la Tierra a bordo de cometas y asteroides, la vida no tuvo que esperar el milagro de la formación química, simplemente tuvo que ensamblar los componentes ya importados. La principal objeción de los escépticos a cualquier evidencia de vida o componentes de vida en meteoritos y cometas es el problema de la contaminación terrestre. Una vez que un fragmento de roca espacial aterriza en la Tierra, inmediatamente comienza a interactuar con el entorno biológico y químico de nuestro planeta. El agua de lluvia, los microorganismos del suelo y las esporas fúngicas penetran las grietas de la roca, pudiendo dejar rastros biológicos que se interpretan erróneamente como evidencia de panspermia. Este debate es el que obstaculizó la aceptación de las nanobacterias del meteorito ALH 84001. Para contrarrestar esta objeción,
Los científicos que estudian la panspermia buscan un sello de autenticidad cósmica. El método clave es examinar la quiralidad de los aminoácidos. En la vida terrestre, casi todos los aminoácidos son de la forma izquierda, L enantiómeros. Si se encuentra un meteorito con una mezcla de aminoácidos de forma izquierda y derecha, D enantiómeros, esto indicaría que esos componentes se formaron en un proceso abiótico en el espacio, antes de la contaminación terrestre. La presencia de aminoácidos raros que no se utilizan en la biología terrestre también sirve como prueba de un origen extraterrestre. Este riguroso proceso de exclusión es lo que hace que la panspermia, aunque intrigante, sea tan difícil de probar. Una variante más contemporánea de la panspermia fue propuesta por el astrofísico Chandra Wickramasinghe, quien argumenta que la vida no solo viaja en meteoritos grandes, sino que también puede ser transportada por polvo cósmico y cometas. Esta hipótesis, a menudo vinculada a la panspermia blanda o débil, sugiere que las esporas y virus pueden ser impulsados fuera de una atmósfera planetaria por fuertes corrientes eléctricas o eventos magnéticos y luego transportados por el viento estelar o incorporados a las nubes de gas y polvo que forman los cometas. Wickramasinghe y sus colaboradores afirman haber detectado estructuras biológicas como diatomeas viables en muestras de la estratosfera superior de la Tierra traídas por globos a gran altura. Aunque estas afirmaciones son altamente controvertidas y carecen de un consenso científico amplio, la hipótesis subraya un punto clave. El espacio entre los planetas no está completamente vacío. Los cometas, que están compuestos principalmente de hielo y polvo, son cápsulas ideales para preservar moléculas orgánicas e incluso microbios latentes. Si la vida primitiva pudiera sobrevivir y viajar en el polvo y el hielo de los cometas, esto aceleraría enormemente el proceso de colonización galáctica, eliminando la necesidad de los lentos y violentos viajes en meteoritos. A pesar de la fascinación y la evidencia de la resistencia microbiana, la panspermia sigue siendo una hipótesis minoritaria en la astrobiología. Los escépticos y la comunidad científica dominante tienen objeciones muy fuertes que se centran en las probabilidades físicas y la lógica biológica. La principal crítica a la panspermia lítica es la falta de mecanismos conocidos para expulsar rocas de sistemas estelares masivos a velocidades lo suficientemente altas como para que el tiempo de tránsito sea biológicamente plausible. El segundo gran obstáculo es la destrucción por radiación a largo plazo. Aunque las rocas ofrecen protección, un viaje de decenas de millones de años en el espacio interestelar expone a cualquier organismo a una dosis total de radiación que, según la mayoría de los modelos biológicos, destruiría el ADN más allá de la capacidad de reparación, incluso en estado latente. La vida simplemente no podría ser tan inmortal. Finalmente, la objeción más fundamental es que la panspermia es una hipótesis no falsable, o peor aún, una hipótesis que no resuelve el problema del origen. Simplemente traslada la necesidad del milagro de la abiogénesis de la Tierra a otro lugar. Para la ciencia, una explicación que no se puede probar ni refutar o que solo mueve el misterio no es tan satisfactoria como una explicación de origen terrestre. Es crucial entender que la panspermia no es una teoría sobre cómo comenzó la vida. Es una teoría sobre cómo se dispersó la vida. La hipótesis no elimina la necesidad de la abiogénesis, el origen de la vida a partir de materia no viva. Simplemente traslada ese evento a un entorno diferente y posiblemente mucho más antiguo en el cosmos. En este sentido, la panspermia actúa como un movimiento biológico que permite que una sola instancia de abiogénesis sea suficiente para toda la galaxia, transformando la vida en un fenómeno de colonización cósmica. Esta visión nos lleva a apreciar la vida no solo como algo que existe, sino como algo que viaja y conquista. Los microorganismos que llegaron a la Tierra, ya sea de forma balística o lítica, tuvieron que haber desarrollado mecanismos de supervivencia tan extraordinarios que los hacen, en esencia, superorganismos. La vida es un motor de replicación y propagación que no se detiene en los límites planetarios.
La panspermia sugiere una conexión profunda e inevitable entre la vida en la Tierra y la vida que podría estar surgiendo ahora mismo en las lunas heladas de Júpiter o en exoplanetas distantes, todos posiblemente descendientes de la misma semilla ancestral galáctica. La conclusión más profunda y poética de la panspermia es la redefinición de nuestra propia identidad biológica. Si la vida en la Tierra fue sembrada por esporas que viajaron desde otro planeta o sistema estelar, entonces los humanos, al igual que todos los demás organismos del planeta, somos, en un sentido estricto, alienígenas. No somos nativos del sistema solar, sino descendientes de una antigua línea de vida que logró hacer el salto cósmico, convirtiéndonos en inmigrantes biológicos en nuestro propio planeta. Esta perspectiva elimina la idea de la Tierra especial, la teoría de la Tierra rara, y la reemplaza por la idea de que la vida es un fenómeno universal. Esta visión tiene vastas implicaciones para la búsqueda de vida en otros lugares. Si la vida es una plaga cósmica que se propaga, entonces la probabilidad de encontrar vida en la galaxia aumenta dramáticamente. Pero lo que encontremos podría no ser completamente ajeno. Podría compartir un código genético ancestral con nosotros, utilizando los mismos aminoácidos y la misma estructura helicoidal básica debido a un origen común. La panspermia nos invita a mirar hacia el cielo no como observadores de un cosmos silencioso, sino como miembros de una diáspora galáctica. Nos obliga a preguntarnos si la misma roca que nos trajo aquí también llevó a nuestra forma de vida a otros planetas y lunas, haciendo de la vida en la Tierra solo una breve parada en una inmensa historia evolutiva que abarca la Vía Láctea. La panspermia tiene una conexión directa y fascinante con la paradoja de Fermi. Si la vida es, como propone la panspermia, un fenómeno robusto y propagable, una plaga cósmica, entonces el universo debería estar repleto de ella, y las galaxias deberían estar sembradas de civilizaciones. El hecho de que no veamos señales de vida inteligente avanzada nos obliga a confrontar la teoría del gran filtro. El gran filtro es un obstáculo evolutivo que impide a las especies alcanzar el estatus de civilizaciones galácticas. Si la panspermia es cierta, y si la vida se propaga fácilmente a través del espacio, entonces el origen de la vida, la abiogénesis, no puede ser el gran filtro, ya que es un evento que ocurre con demasiada facilidad. Esto implicaría que el gran filtro debe estar delante de nosotros en el futuro, un evento cataclísmico o un colapso tecnológico que destruya a las civilizaciones avanzadas antes de que puedan colonizar la galaxia. En esta visión, la panspermia se convierte en una advertencia cósmica. Nuestra capacidad de propagar la vida no nos hace especiales, simplemente acelera nuestro inevitable encuentro con la barrera que detiene a todos. La hipótesis de la panspermia balística, el viaje interplanetario, ha tenido un impacto directo en la forma en que diseñamos y ejecutamos las misiones de exobiología en la actualidad. Si la vida pudo viajar de Marte a la Tierra, la posibilidad de que la vida viaje de la Tierra a otro cuerpo celeste o viceversa dentro del sistema solar es alta. Esto ha hecho que lunas como Europa, de Júpiter, y Encélado, de Saturno, que albergan océanos subterráneos de agua líquida, sean los objetivos principales de la exploración. Los científicos no solo buscan vida que haya evolucionado in situ, sino también vida que pudo haber sido transportada por rocas desde los inicios del sistema solar. La posibilidad de encontrar microorganismos terrestres que contaminaron estas lunas, lo que se conoce como panspermia inversa, es tan real que la NASA y la ESA implementan rigurosos protocolos de protección planetaria para esterilizar las sondas antes de su lanzamiento. Irónicamente,
el temor a la panspermia ha llevado a la ciencia a extremar las precauciones. La vida podría estar esperando a ser descubierta no solo en las profundidades de un meteorito, sino justo al lado, en un océano bajo el hielo donde las condiciones son notablemente similares a las que existieron en la Tierra primitiva. El futuro de la panspermia se juega en las próximas décadas con las misiones espaciales dirigidas a los entornos más prometedores de nuestro sistema solar. Misiones como Europa Clipper de la NASA o el futuro proyecto Enceladus Orbilander no solo buscan agua líquida, sino que están diseñadas para analizar el material eyectado de estos océanos subterráneos en busca de biomarcadores o incluso microorganismos viables. Si se encontraran esporas de vida en el subsuelo helado de estas lunas, la pregunta sería inmediata: ¿evolucionaron allí o llegaron desde Marte o la Tierra a través de la panspermia balística? Además de buscar vida en otros cuerpos, la ciencia está probando la durabilidad de la vida en el espacio. Experimentos en la Estación Espacial Internacional EII han expuesto microorganismos a las condiciones espaciales durante años, demostrando que muchos sobreviven. Y la búsqueda de objetos interestelares como Oumuamua o 2I Borisov es crucial para la panspermia lítica. Estos objetos son literalmente mensajeros de otros sistemas estelares. Si las futuras misiones pudieran tomar muestras de estos viajeros cósmicos y encontrar rastros de vida o moléculas orgánicas complejas con un patrón quiral diferente al terrestre, sería la prueba más sólida de que la vida viaja entre las estrellas. La panspermia no nos da una respuesta definitiva, sino que nos regala una perspectiva monumental. Al final, no importa si la vida comenzó en la Tierra, en Marte o en un planeta distante de otra estrella. La vida, en su esencia, ha demostrado ser inmensamente tenaz, capaz de desafiar el vacío, la radiación y el tiempo profundo. La evidencia de los extremófilos y de los aminoácidos en meteoritos nos dice que el universo es un lugar orgánicamente activo, donde los bloques de construcción de la vida se forman por doquier. La hipótesis de la panspermia nos deja con una reflexión fundamental. La vida es un proceso universal que busca su propia propagación. Esta visión transforma la Tierra de una cuna solitaria a un jardín fértil sembrado por mensajeros cósmicos. La verdadera búsqueda de nuestro origen, por lo tanto, no se encuentra solo en el lodo primordial de la Tierra, sino en la exploración de cada fragmento de roca que cae del cielo y en el análisis de cada océano subterráneo en nuestro sistema solar. El origen de la vida sigue siendo el último y más profundo misterio cósmico, un enigma que nos conecta con el universo de la manera más íntima, demostrando que, sin importar dónde haya nacido, todos somos, de algún modo, hijos de las estrellas. Hemos recorrido las inmensidades del tiempo y el espacio, desde la sopa primordial hasta los meteoritos helados, en busca de nuestro verdadero origen. La panspermia nos deja con una verdad asombrosa. La vida es un viajero cósmico, y tal vez, al mirar las estrellas, no solo estamos mirando hacia afuera, sino también hacia nuestro hogar ancestral. Si este viaje te ha dejado más preguntas que respuestas, te invito a unirte a la discusión. ¿Crees que la vida en la Tierra es alienígena? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a Aurien Cosmos para no perderte nuestra próxima exploración de los límites de la realidad y el universo. Hasta la próxima aventura en el cosmos.